presente video explicaremos el concepto de las leyes de Maxwell y cómo este cambió el modo en el que entendemos la electricidad y el magnetismo. A continuación hablaremos de cómo llegó James Maxwell a formular sus leyes. James Clerk Maxwell, nacido el 13 de junio de 1831 en Reino Unido, fue un científico que logró el desarrollo de la teoría electromagnética, ya que por Ørsted, Ampere y otros científicos en realidad no se realizó en términos de campos eléctricos y magnéticos. La idea del campo la introdujo Faraday y fue gracias a Maxwell que demostró que estos fenómenos se podían describir con solo 4 ecuaciones referentes a campos eléctricos y magnéticos. Maxwell pudo concluir sus hipótesis y finalizar su trabajo gracias a las investigaciones de científicos pasados. Algunos de ellos ya los mencionamos, pero el trabajo de Maxwell no se hubiese hecho sin las aportaciones de grandes científicos, como lo fue Newton, un gran físico, quien contribuyó a esta ciencia con sus postulados, sus estudios de la materia, de las partículas, y en específico a Maxwell con sus teorías acerca de la electricidad, su medio de transporte y sus características. Tenemos al austríaco Boltzmann, quien conjunto a Maxwell crearon las leyes del electromagnetismo. Alguien que fue fundamental para la postulación del electromagnetismo fue el físico y químico inglés Michael Faraday, quien contribuyó con sus trabajos de electromagnética, diamagnetismo y electrólisis. Sus estudios a los campos magnéticos para el desarrollo del concepto de campo electromagnético, sus teorías donde postuló que el magnetismo afecta a los rayos de luz. También hallamos las teorías del francés Coulomb, cuyos trabajos como electroestáticos, la fricción y sus experimentos con electricidad que fueron fundamentales para esta ciencia. Tenemos a Ampère, físico que fue importante en la historia del electromagnetismo, pues fue él quien lo propuso. Ampère fue un físico francés y entre sus aportaciones están el primer telégrafo eléctrico y el electromine. Hallamos a Gauss, quien contribuyó a las ciencias de la óptica y el magnetismo y quien fue uno de los grandes en la historia de la humanidad. Desde finales del siglo XVIII, diversos científicos formularon leyes cuantitativas que relacionaban las interacciones entre los campos eléctricos, los campos magnéticos y las corrientes sobre conductores. Maxwell se dio cuenta de que la conservación de la carga eléctrica parecía requerir introducir un término adicional en la ley de Ampère. De hecho, actualmente se considera que uno de los aspectos más importantes del trabajo de Maxwell en el electromagnetismo es el término que introdujo en la ley de Ampère, la derivada temporal de un campo eléctrico conocido como corriente de desplazamiento. Las ecuaciones de Maxwell representan una de las formas más elegantes y concisas de establecer los fundamentos de la electricidad y el magnetismo. A partir de ellas se pueden desarrollar la mayoría de las fórmulas de trabajo en el campo. Las leyes que actualmente conocemos son: Ley de Gauss, que explica la relación entre el flujo del campo eléctrico y una superficie cerrada. Se le conoce como flujo eléctrico a la cantidad de fluido eléctrico que pasa a través de cierta superficie. La ley de Gauss para el campo magnético. Esta explica que las líneas de los campos magnéticos deben ser cerradas o continuas, no comienzan ni terminan. Experimentalmente se llegó al resultado de que los campos magnéticos, a diferencia de los eléctricos, no comienzan ni terminan en cargas diferentes. Esa ley primordialmente indica que las líneas de los campos magnéticos deben ser cerradas. En otras palabras, se dice que sobre una superficie cerrada, sea cual sea esta, no seremos capaces de encerrar una fuente o sumidero de campo. Esto expresa la inexistencia del monopolo magnético. La ley de Faraday nos dice que un campo eléctrico variable produce un campo eléctrico. Dicho de una manera más simple, si existe una variación de campo magnético B, entonces este provoca un campo eléctrico E. O bien, la existencia de un campo magnético no estacionario en el espacio libre provoca circulaciones del vector E a lo largo de líneas cerradas. La ley de Ampère generalizada
dice que la circulación en un campo magnético a lo largo de una curva cerrada es igual a la densidad de la corriente sobre la superficie cerrada. En forma más simple, para los mortales, que si se tiene un conductor que tiene una densidad de corriente X, esta provocará un campo magnético Z, rotacional alrededor del alambre y apunta en el mismo sentido que X. Estas cuatro ecuaciones, junto con la fuerza de Lorentz, son las que explican cualquier tipo de fenómeno electromagnético. Una fortaleza de las ecuaciones de Maxwell es que permanecen invariantes en cualquier sistema de unidades, salvo de pequeñas excepciones, y que son compatibles con la relatividad espacial y general. Además, Maxwell descubrió que la cantidad C igual a 1 sobre raíz cuadrada de la permitividad eléctrica del vacío por la permeabilidad magnética del vacío era simplemente la velocidad de la luz en el vacío, por lo que la luz es una forma de radiación electromagnética. Las ecuaciones de Maxwell llevan implícitas el principio de conservación de la carga. El principio afirma que la carga eléctrica no se crea ni se destruye, ni global ni localmente, sino que únicamente se transfiere, y que si en una superficie cerrada está disminuyendo la carga contenida en su interior, debe haber un flujo de corriente neto hacia el exterior del sistema. Es decir, la densidad de carga y la densidad de corriente eléctrica satisfacen una ecuación de continuidad. En las ecuaciones de Maxwell, los campos vectoriales no son solo funciones de la posición. En general, son funciones de la posición y del tiempo, como por ejemplo el vector h. Para la resolución de estas ecuaciones en derivadas parciales, las variables posicionales se encuentran con la variable temporal. En la práctica, la resolución de dichas ecuaciones pueden contener una solución armónica. Maxwell formuló 8 ecuaciones que nombró de la A a la H. Estas ecuaciones llegaron a ser conocidas como las ecuaciones de Maxwell, pero ahora este epíteto lo reciben las ecuaciones que agrupó Heaviside. La versión de Heaviside de las ecuaciones de Maxwell realmente contienen solo una ecuación de las 8 originales, la ley de Gauss, que en el conjunto de 8 sería la ecuación G. Además, Heaviside fusionó la ecuación A de Maxwell de la corriente total con la ley circuital de Ampère, que en el trabajo de Maxwell era la ecuación C. Esta fusión, que Maxwell por sí mismo publicó en su trabajo On Physical Lines of Force de 1861, modifica la ley circuital de Ampère para incluir la corriente de desplazamiento de Maxwell. Las aportaciones que surgieron gracias al electromagnetismo fueron básicamente el avance tecnológico, el avance en la producción de la electricidad y por ende a mejores servicios. Hallamos las centrales eléctricas. El desarrollo de Maxwell modificó al mundo, haciendo que las ciencias crecieran, aumentaran sus campos y un avance social. Modificó a la industria, a las telecomunicaciones y gracias a los aportes y experimentos como los de Maxwell y en general de los científicos hemos podido avanzar como sociedad. Finalmente, como conclusión, podemos obtener que gracias a las ecuaciones de Maxwell, la física moderna como hoy la conocemos logró existir, y que gracias a su conocimiento durante el siglo XX se lograron grandes avances en el campo de la física.